Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la ciudad de Lima, que cumple hoy 487 años y que por supuesto desde su fundación ha cambiado mucho, muchísimo. Alguna vez fue lo que se llamó la Lima cuadrada, alguna vez estuvo rodeada de muros, no quiere decir que no existiera gente que vivía fuera de los muros, pero digamos, era una ciudad de dimensiones abarcables. Eso hace tiempo dejó de ser así. Lima creció a lo largo de los siglos, pero sobre todo a lo largo del último siglo, de una manera que no ha respondido ciertamente a una planificación. Hay quienes consideran que eso es positivo, hay quienes consideran que eso es negativo, de eso vamos a conversar hoy día. Ha crecido sobre todo sobre la base de la gente que migraba a la ciudad, se establecía a través de invasiones, comenzaba construcciones, luego las habilitaba. Es decir, ese rostro de Lima cambió mucho en los últimos, vamos a decir, 80 años. Una época, el crecimiento de Lima se daba hacia adentro, por ejemplo, en lo que se conocía como los callejones. Hoy día los callejones existen, por supuesto, pero son una forma reducida de dar lugar de habitación y de vivienda a los millones, 9 millones que tiene Lima en este momento. Mucho más es lo que se produjo a partir de los movimientos que nosotros conocemos como las invasiones y los movimientos migratorios que determinaron aquello. Pues bien, sobre todos estos cambios de Lima y lo que se puede hacer para tratar de darles un orden, si es que acaso tal cosa resulta factible, vamos a conversar hoy día, vamos a tener lo que nosotros denominamos una mesa de análisis con 4 arquitectos. Está con nosotros la decana regional de Lima, del Colegio de Arquitectos, la señora Lourdes Yusti. Está también el arquitecto Luis Rodríguez, él es director del Centro de Investigación de la Unidad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el arquitecto Enrique Bonilla Di Tola, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, y el arquitecto Álvaro Ugarte, ex miembro de la Comisión de Creación de la Escuela de Urbanismo de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. A todos ellos los saludamos y les damos las buenas noches, al tiempo de agradecerles que participen de esta mesa redonda. ¿Cómo están, señores y señoras? Buenas noches, gracias. Muy bien. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, la mecánica de lo que vamos a desarrollar es, por supuesto, yo voy a hacer preguntas y voy a indicar quién y en qué orden las podrían ustedes responder. Les ruego que traten de ser concisos y breves, que no se extiendan demasiado en el uso de la palabra. Todos van a tener oportunidades múltiples de tomar la palabra para abordar las materias sobre las que conversemos esta noche. Pero si alguien, por ejemplo, mientras que está hablando una persona, está muy interesado en acotar algo al respecto inmediatamente, pues hace un gesto con la mano, yo lo anoto y le daré la palabra. Creo que podemos conducir esto de manera civilizada. Muy bien, vamos al primer tema que mencionaba, que es el gran tema en realidad de la noche. ¿Cómo ha crecido Lima? ¿Les parece a ustedes que ha habido algún criterio en el crecimiento de Lima a lo largo de, sobre todo, el último siglo? ¿O esto sencillamente es, digamos, la expresión espontánea de miles de voluntades que, por supuesto, pueden o no generar un caos? Empecemos con la arquitecta Lourdes Yusti. No, parece que no está en este momento la arquitecta Lourdes Yusti. Vamos con el arquitecto Luis Rodríguez. Gracias, Mario. Sí, yo... A ver. Sí, lo escuchamos. No lo escuchamos. Perdón. Sí. Diría que la dinámica que ha tenido el crecimiento de Lima ha sido muy parecida a la de la mayor parte de ciudades del sur global, que han pasado por procesos de colonización, en las que el Estado ha crecido de una manera limitada
y gran parte de las ciudades y del país ha estado como al margen de lo que el Estado podía hacer. Eso se refleja claramente en la informalidad. Nosotros tenemos un 70% de informalidad. India, por ejemplo, tiene 90%, como algunos otros países del Asia. En África hay países que incluso tienen más o menos. México está por encima del 50%. Y la planificación ha estado más orientada a ese 30% que el Estado ha podido controlar. Entonces, claro, en el caso de Lima, por ejemplo, el triángulo formado por la bahía de Miraflores, digamos, y la zona más formal, está planificado, está pensado, y el resto de la ciudad ha tenido una dinámica totalmente al margen, con cierta intervención del Estado, pero limitada, porque no olvidemos que áreas de Lima como Villa El Salvador han tenido la planificación del Estado, o como Comas, que ha tenido cierto apoyo, por ejemplo, para su crecimiento desde el Estado. Entonces diría que si nosotros nos comparamos con las ciudades europeas y norteamericanas, donde el Estado es fuerte y planifica todo, obviamente vamos a pensar que tenemos una deformación, pero si miramos las ciudades del sur global, vamos a ver que tenemos una dinámica muy parecida a todas, pero la planificación mira, por el contrario, Europa y Norteamérica, y ahí hay un desajuste. Bien, pero sobre el mismo punto, vamos con el arquitecto Enrique Bonilla de Itola. Quiero agregar un punto de reflexión. Ha mencionado el arquitecto Rodríguez las ciudades europeas del hemisferio norte. Lo cierto es que en la época de la Revolución Industrial, esas ciudades también recibieron una cantidad de migrantes importantes y no creo que hayan crecido en ese momento de manera organizada. Debe haberse producido un fenómeno bastante parecido al que ocurría aquí. La gente llegaba y se asentaba en los lugares, bueno, pues cercanos a una fuente de agua, cercanos a las vías de comunicación, y luego eso tendía a regularizarse. ¿Qué ha hecho distinta la circunstancia en Lima y en el Perú en general? Arquitecto Enrique Bonilla. Gracias, Mario. Sí, en realidad lo que dices es correcto. O sea, este fenómeno que lo hemos vivido nosotros en el siglo XX, Europa lo tuvo en el siglo XIX, o las ciudades americanas, ¿no? O sea, había una distancia de tiempo porque evidentemente están ligados a la revolución industrial, claro, el traslado desde el campo a la ciudad. Nosotros hemos tenido un crecimiento violento. O sea, la ciudad de Lima a fines del siglo XIX tendría lo que tiene la población del centro histórico, 150.000 habitantes, y hemos pasado a 10 millones pues, en poco más de un siglo, ¿no? Entonces es un crecimiento explosivo, es una cosa novedosa, digamos, en el urbanismo. Y Lima ha tenido momentos en los cuales en 100 años ha habido intereses de planificación, empezando, digamos, desde la demolición de la muralla hubo una idea de crecimiento hacia afuera. Leguía, por su parte, con la apertura de la avenida Arequipa, de alguna manera indicó el crecimiento hacia el sur, ¿no? Y esta vinculación con Miraflores, y hasta los años 40, cuando el joven Belaúnde se interesa por el tema de la OMPU y del tema de la vivienda, se hace también un plan metropolitano, ¿no? Importante, ¿no? Muy en la onda de esa época, digamos. Pero después, claro, ha venido el tema de la migración y la barriada, ¿no? Que ha sido ya, como lo ha dicho Lucho hace un rato, ya mayoritario, ¿no? Entonces la ciudad informal, vamos a decir, hoy día le gana a la ciudad formal, ¿no? Claro. Y eso es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Vamos ahora sí a darle la palabra a la señora, a la arquitecta Lourdes Yusti. ¿En qué momento que se produce? Ha mencionado usted los años 40, es probablemente en la época cuando termina la Segunda Guerra Mundial y las vías de comunicación permiten, seguro, una migración más fácil, que se inaugura esta etapa de la que digamos, eclosiona quizás en los años 70. Señora Yusti. Sí. Nosotros tenemos los datos de GRADE, que el 93% de nuestras ciudades han crecido de manera informal. Esto trae muchísimos problemas porque tenemos pobladores, todos los asentamientos que tienen que tener una vivienda sin acceso a agua, claro, desagüe, infraestructura, equipamiento educativo, de salud, etc. CEDAPAL ha dado unas cifras que dar servicio de agua y desagüe a la vivienda más lejana puede costar entre 130.000 a 150.000 soles. Imagínense. Entonces, lo que nosotros pedimos
desde el Colegio de Arquitectos es que a Lima se le regale su plan Lima MED 2040, 1, 2, se implementen las políticas de vivienda aprobadas en julio 21 y 3, se acaba de aprobar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en julio del año pasado y se debe trabajar sus reglamentos. En estos reglamentos se incluye la nueva figura de vivienda de interés social prioritaria y se crean también una serie de instrumentos financieros que muchos de los urbanistas ya conocen para poder generar fondos económicos para nuestras municipalidades, nuestros gobiernos regionales y poder potenciar aquellas zonas deterioradas de nuestra ciudad. Poder, por ejemplo, tener fondos para rescatar el patrimonio histórico, poder tener fondos, por ejemplo, para poder hacer una regeneración urbana, reforzar las viviendas, dar asistencia técnica a nuestros pobladores para una construcción mucho más segura y muchas otras ventajas, como por ejemplo el operador del suelo, es una nueva figura que plantea esta ley para que el gobierno ponga a una entidad responsable de identificar todos los terrenos y lotes que tiene nuestro gobierno y están siendo inutilizados. Mucho más económico sería para el Estado dar vivienda directamente, quizás totalmente subsidiada, pero con el beneficio de una mejor calidad de vida. Y desde el primer día nuestros pobladores puedan tener acceso a una vivienda digna, con agua, desagüe, equipamientos y todos los servicios que necesita un poblador. Sí, ahora, cuando hablamos de reglamentos y de leyes que hay que aprobar, la impresión que queda es la de que, bueno, sí, eso efectivamente tiene que ver con un sector de la ciudadanía que está sometida, digamos, a esos reglamentos y a esas leyes, pero la realidad sigue sobrepasando, digamos, lo que indica el marco institucional y se sigue produciendo las invasiones y la gente se sigue instalando en donde cree que va a obtener mayores ventajas y luego habilitando los lugares que primero escoge para vivir y bueno, se produce el crecimiento de esta manera. Es efectivamente, arquitecto Álvaro Ugarte, a través de las leyes que se puede encauzar este fenómeno. Sí. Yo no creo que sea un tema solamente de leyes, porque nuestro país tiene una gran cantidad de leyes, hemos sobrepasado las 30.000 leyes. El tema es que no se cumplen las leyes. Claro. Hace poco participé en un foro de la Federación de Municipios Libres del Perú. Me preguntaban, y mi posición era sobre qué reformas había que hacer a la Constitución para la descentralización. Yo decía ningún cambio en particular, simplemente que se cumplan las leyes. Los procesos tienen, esto que he mencionado, los tres arquitectos como que coinciden mucho en lo que han señalado, pero me voy a referir un poco a los factores, más que a lo que ya ellos han mencionado para no ser repetitivo. Uno de ellos es que en el último cuarto del siglo pasado se aceleró la migración, entre otros factores, porque la gente buscaba oportunidades y las oportunidades se daban en Lima. Así es. Y dentro de Lima hubo dos procesos de urbanización, el proceso de desarrollos formales de las empresas desarrolladoras que generaron un gran proceso de urbanización, como dijo Enrique, a partir de la apertura de avenidas del centro de Lima hacia los balnearios, y que por ahí se desparramó, por decirlo de una manera, el centro sobre los terrenos agrícolas. El cambio, la gestión del suelo, el cambio del valor del suelo de agrícola a rural, de rural, agrícola a urbano, es de por lo menos 1000 veces 1000-1. Entonces, todos los hacendados de Lima han convertido sus haciendas en urbanizaciones y se han hecho las fortunas que se han hecho en el Perú. Entonces, hay un factor importante que es el factor económico de la gestión del suelo. Paralelamente a esto, sobre todo para los sectores económicos con menos recursos,
que no han tenido acceso a este mercado inmobiliario generado por los urbanizadores formales, ha venido toda la urbanización informal, si se puede llamar urbanización, o sea, los procesos informales de ocupación del suelo, donde los urbanizadores les han prometido que ocupen a los terrenos, que la municipalidad les tendrá que poner el agua, les tendrá que poner los servicios y les tendrá que... Así es. Entonces, con esta promesa se ha generado una explosión. Y hay casos donde, con excepción de la mayoría de las ocupaciones de expansión de Era de Lima, el caso de Villa El Salvador, que también responde a un proceso de ocupación informal del suelo, pero que estuvo trabajado de una manera planificada, ordenada, pero fundamentalmente con cumplimiento de normas y con actores comprometidos y que participaron en el proceso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esos son factores que concurren en este problema. A propósito del incumplimiento de la ley, volvemos al arquitecto Luis Rodríguez. ¿Qué cosa es lo que determina que la ley no se cumpla? Porque no es que la gente experimente un placer particular al decir, bueno, existen estas disposiciones y yo no las voy a cumplir. Generalmente lo que ocurre es que cumplirlas les resulta muy caro, muy costoso, no solamente pecuniariamente, sino en esfuerzo, en tiempo que hay que invertir. Y entonces, o bien es eso, o bien no sienten que las leyes recojan principios que les resultan legítimos. Eso es, digamos, parte del conflicto que se produce y que se produjo también en otros lugares del mundo en procesos como este. ¿Qué dice el arquitecto Rodríguez? Sí, en efecto, yo reiteraría esta idea del Estado que está más abocado a una parte solamente del desarrollo del país y del desarrollo de las ciudades. Entonces, normalmente las leyes tienen sentido para esa parte del país. Yo creo que casos como periodos como el del COVID han desnudado eso. Entonces, todos recordamos claramente la orden de no salir de su casa y, como ya lo demostró Hugo Ñopo, un gran porcentaje de la población no tenía refrigeradora, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema, que las leyes se hacen con ese criterio, ¿no? Lo de la falta de refrigeradores y la norma que impide salir no es una excepción, no es una singularidad del sistema legal, es la norma de las normas. Entonces, ese es el problema. Y quería regresar porque en la pregunta anterior decía cómo los países europeos, donde también hubo una migración muy fuerte en los procesos de industrialización, salieron del problema, porque el Estado es un Estado grande, fuerte. Además eran estados imperiales, no olvidemos que en el periodo que sucede eso, Francia, Inglaterra, Alemania tenían colonias por todos lados que les daba un montón de recursos. Y con eso, con esos grandes recursos, se logró eliminar las barriadas que existían. Todo el cordón de París estaba lleno de asentamientos, de gente que trabajaba, digamos, recolectora de desechos y reciclaje. O sea, era como el paisaje de Lima hace 40 años, pero el Estado de Napoleón, ¿qué más fuerte puede ser que el Estado de Napoleón? Y los que vinieron resolvieron eso. Entonces, lo que creo es que hay que entender esa lógica entre la capacidad del Estado y el tipo de norma. Y lo que solemos hacer nosotros es, no entendemos que el Estado es pequeño y hacemos normas como si el Estado fuese poderoso y enorme. Y ahí está el problema. Sí. Ahora vamos con el arquitecto Enrique Bonilla. Pero hay marcos legales que sí afectan, porque colocan o retiran estímulos económicos, lo que ocurre en esta parte absolutamente formal de la ciudad y en los lugares que se rigen por otros principios. Por ejemplo, pienso en la ley del inquilinato. La ley del inquilinato puede fomentar o no fomentar que la ciudad crezca de manera vertical u horizontal. ¿Ese tipo de leyes no son importantes y no colocan un marco que acaba por afectar al crecimiento de la ciudad en general? Sí, yo creo que son importantes, pero mucho más importante es, por ejemplo, ver el tema de la zonificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros hace tiempo que hablamos de una ciudad que tiene que ser mixta y no especializada, y esto con el tema del COVID se ha insistido mucho, ¿no? De que no se puede ya en una ciudad enormemente extendida como la nuestra hacer grandes recorridos. Entonces sería ideal que la gente pudiera tener los servicios cerca y, si es posible, trabajar cerca también.
Y esto creo que es un modelo que está funcionando, se ha experimentado en París con la ciudad de los 15 minutos, y hoy en día estamos mucho más cerca, ¿no? Por supuesto, una ley del inquilinato, pero Lima es un país Lima es una ciudad de propietarios, ¿no? La mayor parte de las personas apuntan a tener una propiedad, ¿no? Entonces sí, claro. El inquilinato no es muy significativo, y esto por las malas experiencias, ¿no? O sea, en la época del gobierno militar, pues prácticamente se congelaron los alquileres. Claro, a eso voy, ¿no? son los estímulos económicos, sí. Porque verdaderamente eso hizo, por ejemplo, que el centro histórico cayera como está ahora, ¿no? Porque se trataba básicamente de predios, porque Lima era una ciudad de inquilinos. Si uno mira hasta los años 70 y pasó a ser una ciudad de propietarios como es ahora. Por eso que hay tanta presión con el tema de las invasiones y poder procurarse de una propiedad, ¿no? Entonces, hay evidentemente normas que influyen en el desarrollo de la ciudad, ¿no? ¿Podría brevísimamente explicar el concepto de ciudad mixta que lo ha mencionado usted al pasar? Sí, nosotros en la planificación moderna, ¿no?, que se aplicó en Lima y en otras ciudades, planteaba zonificar la ciudad en la parte, digamos, de la industria, la vivienda y el comercio, ¿no? Y generar centros urbanos, y entonces este modelo que se aplicó en la planificación de Lima pues llevó a que, por ejemplo, en los lugares donde se tipifica o se zonifica como residencial, uno no puede instalar un comercio, ¿no? Y entonces esta idea tiene pues que ser erradicada, porque evidentemente ya la experiencia nos dice que las ciudades mixtas son las que subsisten, ¿no? Uno camina por Lima y ve edificios especificados de vivienda, y de repente una vivienda de primer piso es incómoda y podría servir para un buen comercio, para una oficina, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta concepción, que es la concepción moderna del urbanismo, es la que tendría que implementarse, ¿no? Y por otra cosa, está vinculado al tema de planificación, sobre la cual no quisiera extenderme mucho, pero teníamos una buena capacidad de planificación hasta los años 90, y después simplemente no se ha logrado articular ningún plan hasta la fecha, ¿no? El último terminó el año 2010, y desde entonces las sucesivas administraciones municipales no logran concertar un plan. Y ahora hay uno en ciernes, ¿no? Espero que ya se apruebe definitivamente, ¿no? Muy bien, volvemos ahora a la arquitecta Lourdes Yusti sobre el mismo punto. ¿Es posible todavía sacar adelante una zonificación? Y si se la sacase adelante, debiera ser, digamos, especializando la ciudad, una parte de la ciudad que sea el dormitorio, otra que sea la ciudad industrial, en fin, con ese tipo de criterios, o debe responder a un criterio mixto, como acaba de... quisiera continuar con la idea que nos ha dado el arquitecto Enrique Bonilla. A ver. Efectivamente, la idea es que nuestros pobladores no tengan que recorrer la ciudad de un extremo a otro para poder trabajar. Y este concepto de ciudad de 15 minutos significa que un poblador tiene en menos de 15 minutos todos los servicios que requiere, ya sea el trabajo, la educación de sus hijos, el comercio, etcétera. Esa es la verdadera ciudad sostenible. Actualmente nosotros tenemos más del 60% de los usuarios del transporte urbano pasan mayor cantidad de tiempo, cantidad de 2 horas al día para ir a su trabajo y regresar. Y entonces seguimos enfocados, por ejemplo, en unas obras dedicadas a los carros particulares, cuando, por ejemplo, tenemos que hacer ahora mucho énfasis en mantener la reforma del transporte, dar prioridad al sistema de transporte masivo, a las ciclovías y sobre todo evitar estos traslados innecesarios. Debería poderse como permitir que el poblador tenga todo cerca de su vivienda, y para eso son los usos mixtos. Nosotros actualmente seguimos con este concepto de zonificación en todos nuestros distritos. Y otro problema grande que tiene Lima es que tiene 43 distritos. Como una ciudad, es una megalópolis, Lima, 43 distritos sin contar Callao, y cada uno de los alcaldes, cada uno de los distritos tiene sus propias normas. Es muy complejo y es un enredo de normas que cumplir, que los inmobiliarios no pueden a veces ni siquiera presentar proyectos
que sean aprobados en breve plazo porque es una confusión constante. Actualmente, en el Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana, se está proponiendo que sean 4 grandes sectores de Lima, ¿no? Eso es algo muy importante. La gobernanza está tan fragmentada que es muy difícil planificar la ciudad de manera global, ordenada. No son 43 distritos, es un conjunto de localidades, de pobladores, y se tiene que trabajar de manera integral. Actualmente, el año pasado se está trabajando muchísimo con fondos del Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima, un equipo muy grande de técnicos, para que Lima tenga el Plan MED Lima 2040. ¿Por qué estamos así? Porque no se planifica. Cada vez que viene una autoridad, no sabe qué hacer. Con la mejor de las intenciones, hace lo que se le ocurre y deja el espacio vacío. ¿Quién planifica nuestra ciudad? Los traficantes de suelo. Hemos visto muchos alcaldes que por corrupción han terminado presos. Entonces, cuando hablamos de ley, la ley de suelos que estábamos hablando, esta ley de desarrollo urbano sostenible, sí daría muchos instrumentos financieros y una base legal para que justamente se taque el problema de fondo. Perú tiene un problema, el 72% de problemas de déficit de vivienda, mientras que Chile, que sí tiene una ley, tiene un 23%. Brasil, Colombia, Argentina están alrededor de un déficit del 30 y tantos %. Hay una brecha inmensa. Y no es lo mismo una norma cualquiera, un decreto supremo, una resolución, que la ley. La ley tiene mucho mayor valor jerárquico y, como hemos dicho, tiene una serie de instrumentos para crear fondos económicos, justamente que es lo que necesitan nuestras municipalidades. Y, por supuesto, voluntad política. No podemos cada gobierno, cada alcalde empezar de cero. Se tiene que continuar lo bueno que hay de la gestión anterior y poner, lógicamente, los mejores técnicos, profesionales, los mejores capacitados para cada uno de estos puestos que necesita el gobierno, tanto a nivel ejecutivo, regional y, lógicamente, a nivel municipal. Sí. Y no es algo que estamos viendo últimamente. Sí. Vamos con el arquitecto Álvaro Ugarte, y la pregunta para él, considerando, por supuesto, todo lo que... la pregunta para todos, en realidad, es, considerando todo lo que se viene señalando, es si realmente piensan ustedes que quien debiera ser el proveedor, digamos, de vivienda fundamental es el Estado o más bien, como ocurre ahora, digamos, el esfuerzo individual, o si el Estado lo que debiera hacer es solamente el marco legal y no meterse, por ejemplo, a construir él mismo la vivienda. ¿Qué dice el arquitecto Álvaro Ugarte? Bueno, don Mario, yo creo que estamos entrando en el tema central del problema, porque hay varios elementos que están concurriendo en este tema. Actividad exagerada e innecesariamente compleja que dificulta mucho la gestión de los alcaldes. Segundo, hay una superposición de funciones entre los ministerios con la labor de los alcaldes. Entonces, por muy bien hecho que esté un plan, si no depende del alcalde solucionar el tema del agua, del desagüe, de la electricidad, del transporte, del saneamiento, sino de otros ministerios, entonces, ¿qué rol tiene el alcalde? Más cuando no tiene una autoridad real. Y esto que señaló la arquitecta Lourdes Justi, también hay un problema de que la corrupción se magnifica en relación con los alcaldes, como que si fueran los alcaldes y gobernadores como si fueran los únicos corruptos del Perú. La corrupción está generalizada, desde el presidente del directorio hasta el conserje. Todos de alguna manera tratan de hacer algún tipo de acto delictivo. De manera que la corrupción está en todos los actos de nuestra vida y es parte de los sistemas. Por ejemplo, cuando se hablaba de los desarrolladores informales, es una actividad corrupta que está atacando el problema, pero que de alguna manera los desarrolladores informales han buscado su nicho de mercado
en la población con menos recursos y que a cambio de la informalidad y de violarse estas leyes le dan la posibilidad del acceso a la vivienda, una vivienda informal, una vivienda sin servicios y en mal estado. En la década del 90, en el gobierno de Belaúnde y en la década del 80, en el gobierno de Belaúnde y de García, se han invertido 2.000 millones de dólares en programas de vivienda. Se han hecho 110.000 unidades de vivienda cuando el déficit de vivienda era de 1 millón de unidades. Al terminar la década, el déficit en cualitativo y cuantitativo se duplicó. O sea, la acción del Estado en hacer viviendas es casi nula. O sea, no se puede hacer unidades de vivienda para solucionar. Hemos perdido... Sí, perdón, hemos perdido comunicación con el arquitecto Ugarte. El tema de la vivienda y de la atención de la necesidad de los ciudadanos. Tienen autoridad, que tienen instrumentos complicados y sobre todo que los planes, por muy bien hechos que están, si no pueden ser cumplidos, un plan tiene que ser un instrumento que termine en una acción que genere un beneficio. Si no, es un documento. Es un documento muy bonito, muy bien hecho, pero que no sirve efectivamente para generar los cambios que la sociedad necesita. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos retomando la conversación en este mismo punto. Volvemos en un momento. Muy bien. Vamos a continuar con esta mesa de análisis sobre el crecimiento de la ciudad de Lima, que hoy, como ustedes saben, cumple 477 años, y se ha vertido una gran cantidad de argumentos. Vamos a, por supuesto, seguir mencionándolos todos. Ya no hace falta, creo, que yo esté agregando elementos o preguntas para que ustedes mismos expongan su punto de vista, pero sí les rogaría incorporar algunas ideas más. Por ejemplo, la de recuperación de espacios públicos y, por ejemplo, también algo que ya mencionó la arquitecta Yusti, cómo se relaciona este problema con asuntos como el del transporte y el de la seguridad, que tiene que ver quizás con lo que mencionaba el arquitecto Ugarte a propósito del negocio que existe con los que ofrecen lugares u organizan, entre comillas, las invasiones y la violencia que se desata a veces alrededor de la propiedad de los terrenos y de quién maneja ese negocio. Con esas ideas en mente vamos a retomar la conversación en un orden distinto. Vamos a empezar en este caso con el arquitecto Bonilla. Bueno, muchas gracias. Sí. Yo me había quedado con la pregunta del tema de vivienda. Bueno, por favor. Simplemente quería acotar de que, por ejemplo, con las soluciones habitacionales del Fondo Mi Vivienda, el techo propio, etcétera, se han construido más o menos 400.000 viviendas, ¿no? Si eso lo comparamos con las que construyó el Estado en el segundo belaundismo, que fueron 50.000, creo que la distancia es importante, ¿no? O sea, ha habido un trabajo exitoso. Sin embargo, hay sectores de la población que no se llega a través de esos fondos, ¿no? Hay que atenderlos directamente. Yo creo que en ese tema tendríamos que buscar una acción mixta, como sucede en todas partes del mundo, ¿no? O sea, promover a partir de privados, pero también creo que el Estado tiene que atender ciertos sectores, ¿no? Sobre todo los más deprimidos. Eso me parece fundamental. En cuanto al espacio público y la seguridad, hay una relación directa, ¿no? Un espacio público recuperado, en uso y en buen estado, es una garantía de seguridad que un espacio que no se usa, ¿no? Y tiene que ver con el tema de vivienda, porque el espacio público es una prolongación de la vivienda, ¿no? Probablemente la vivienda va a tender a ser cada vez más estrecha, y sobre todo ahora que se ha convertido además en un lugar para trabajar, con el teletrabajo. Sí. Entonces el espacio público cumple pues un rol muy, muy importante. Y creo que si tuviéramos espacios públicos de calidad, diseñados, con servicios, etcétera, creo que mejoraríamos poco a poco, ¿no? Entonces se trata de un microurbanismo que es absolutamente necesario, ¿no? Y que puede implementarse, creo yo, a partir de los municipios distritales, que podría ser una muy buena acción en esa dirección, ¿no? Muy bien. Arquitecta Yusti, vamos con usted. Entendemos que la recuperación de espacios públicos es un tema que resulta particularmente cercano para usted.
Por supuesto, quisiera decir que nosotros como Colegio de Arquitectos el año pasado realizamos la primera Bienal Internacional de Arquitectura de Lima. Hicimos un workshop donde trabajaron más de 1000 estudiantes y participaron 35 oficinas de Latinoamérica pensando futuros posibles para nuestra Lima. Hicimos propuestas para la Costa Verde, que es el gran espacio que tiene nuestra ciudad, justamente para tener espacios públicos. Hicimos una propuesta también cómo hacer para integrar las huacas, nuestro patrimonio arqueológico que está diseminado por toda nuestra ciudad y en el país. Tenemos cerca de 385 huacas que podrían integrarse para ser utilizadas y tener actividades y intervenciones simples que no dañen al patrimonio arqueológico, pero que permitan a nuestros ciudadanos realizar labores de actividades que no, por ejemplo, como un hub de actividades para por ejemplo, de alimentos, plantas con sistemas de biorriego que no compliquen la tierra, actividades culturales, recreaciones, pasivas, etc. También tuvimos reuniones con el alcalde de Lima, el doctor Muñoz, en el cual entregamos todas estas propuestas. Hemos tenido una reunión también con la directora de Costa Verde. Ahora tenemos planificado reunirnos con el Ministerio de Cultura. Propuestas, ideas hay muchas. Lo que hay que hacer es ejecutarlas e integrarlas. Por ejemplo, el año pasado, en enero, en el colegio hicimos un conversatorio muy importante, el repatrimonio histórico. Y participó el ministro de Vivienda de su entonces con el ministro de Cultura y ambos viceministros. Estuvo ProLima de la Municipalidad de Lima y muchos actores, también participó ICOMOS, etcétera, y se formó una mesa de trabajo y se sacó la nueva norma de cultura que permite, que tiene una nueva visión, pero faltó cambiar el procedimiento. Entonces lo que nosotros invocamos al actual gobierno a seguir con estas mesas de trabajo donde nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Enfocar el problema es la mitad de la solución. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar adelante, por ejemplo, el patrimonio histórico, para recuperar nuestras huacas? Entonces ahí nosotros tenemos planificado tener una reunión este mes con el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que han habido varios cambios a nivel de ministerios, ¿no? Pero sí se puede implementar. Hay que hacer una reunión, hacer reuniones de coordinación, las ideas están, los planes, hay profesionales y ejecutarlos. Tener un plan de acción y seguirlos. Muy bien. Gracias. Vamos ahora con el arquitecto Álvaro Ugarte sobre estos mismos puntos. Bien, con relación al espacio... Yo tengo una preocupación que es la siguiente. ¿Qué pasa en los distritos como Villa María del Triunfo, como San Juan del Lurigancho y muchos, el Agustino, en fin, donde las casas están unas sobre otras y no hay ninguna posibilidad de espacio público? Y donde el espacio público, que no niego, no quiero minimizar su importancia, pero pasa a ser un segundo tema frente a la necesidad de tener agua potable, que no tengan que caminar y llevar el agua en baldes de un cerro a otro cerro o a mucha distancia, y donde toman el agua o recogen el agua más cara de Lima porque tienen que los sistemas de abastecimiento son diferentes a los que vienen por redes. De manera que Lima tiene obviamente un gran problema con el tema de espacios públicos. Somos una ciudad que tiene uno de los índices de área metro cuadrado, de área libre, de área de esparcimiento por habitante de América, uno de los índices más bajos de América Latina. Pero también tenemos otros problemas como el de la seguridad, como el del agua, como el de muchos otros servicios de los cuales no gozan un gran porcentaje de la población que se ha ido a ocupar las áreas marginales que justamente los traficantes de tierras los han inducido, los han llevado a ocupar. Entonces yo creo que el problema de Lima, uno de los problemas importantes de Lima es sin duda el tema de los espacios públicos, pero también quiero destacar que hay otros problemas que debieran preocupar la atención de las autoridades y como el tema de la vivienda del cual ya hemos hablado. Y un comentario muy chiquito a algo que usted preguntó antes y que no le contestamos, que es
que hay necesidad de hacer un ordenamiento dentro del Estado peruano. Los ministerios son entes normativos y no deben ser entes ejecutivos superponiendo su acción a la acción que deben hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Este desorden que está llevando a la creación de una serie de OPDs, organismos públicos desconcentrados de los ministerios, no facilitan, no ayudan a la gestión de las ciudades. La gestión, por el principio de subsidiariedad, la hace mejor la autoridad que está más cercana a la población. Entonces hay que empoderar y dar los recursos a los alcaldes para que atiendan las necesidades de su población y desburocratizar, limitar las barreras burocráticas para que puedan hacer una mejor gestión. Muy bien, antes de darle la palabra al arquitecto Rodríguez, me pareció que la arquitecta Yusti había levantado el dedo. ¿Quería hacer un comentario breve a lo que estaba escuchando o fue solamente un gesto? Sí, quisiera complementar un poquito lo que ha dicho el arquitecto Álvaro Ugarte, en el sentido de que no tenemos espacios, por ejemplo, en los asentamientos humanos. Sí. Y aquí es la importancia del rol del arquitecto, cuando ve las soluciones de manera integral. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando el alcalde o alguna autoridad dice, necesitamos un muro de contención, ¡pac!, su placa. Necesitamos una escalera, ¡pum!, la línea amarilla, ¿no? Y después el agua, etcétera. Nosotros justo en la Bienal hicimos un concurso de ideas en laderas. Ubicamos unos espacios específicos en San Juan del Lurigancho y se tocó el tema de manera integral. Con un planteamiento de escaleras, por ejemplo, que siga no vertical, sino, por ejemplo, en zigzag. Se creaban espacios intermedios en donde, por ejemplo, se estaba planteando en la parte baja el lavadero, para que la gente pueda tener higiene contra el COVID, te crea espacios como por ejemplo para hacer el espacio del comedor popular, te crea de repente una plataforma, en la parte alta el tanque de agua, en los andenes, para hacer los muros de contención, hacerlos escalonados, tenemos unos espacios de repente para hacer bibliotecas, para poder hacer actividades de los chicos, no sé, hacer alguna obra o sentarse a descansar, simplemente estar con sus familias, con sus vecinos. Entonces, dejen la manera en que se están pensando las obras es solo en función a la calidad del gasto. Al gasto, ¿cuánto cuesta y la más barata? Y no se está pensando en la calidad de las obras. Muy bien. Ahora sí, vamos con el arquitecto Luis Rodríguez. Gracias. Sí, yo creo que habría que ser estratégicos. El Estado no tiene suficientes recursos para atender todos los problemas. Entonces, el problema del espacio público es importante, pero no es prioritario. Las cuestiones prioritarias son las que tienen que ver con la desigualdad urbana, que es enorme en el caso de Lima y de varias ciudades del país. Entonces, diría yo que ese es un problema secundario. Estamos en un buen momento, porque como decía hace un momento la arquitecta Lourdes, se acaba de aprobar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, y se estructura sobre 3 ejes en los que coinciden todos los expertos nacionales sobre temas urbanos. El primero es el bajo impacto de la planificación, de lo que hemos estado hablando. Y ahí se establece primero por ejemplo, una cosa importante: los planes no tienen mayor influencia en el presupuesto público, porque el presupuesto público se maneja con el sistema InviérteP, que no tiene como requisito el que el plan sea parte, digamos, del proyecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se hacen proyectos que no figuran en los planes. Eso es una contradicción y eso es algo que el Ministerio de Economía se resiste a modificar. La planificación tiene que reforzarse con una participación ciudadana efectiva. Es otro punto clave, porque si no, la planificación se convierte en un proceso tecnocrático como el que se daba en los años 50 o antes, que no llega a la población. Si la población no participa, no va a respetar ese plan, no lo va a hacer suyo. Un segundo punto clave, que ya lo mencionó el arquitecto Álvaro Ugarte, es el manejo inequitativo, ineficiente e insostenible del suelo. El suelo es una riqueza, es un valor, genera riqueza. La ley establece ahora una serie de mecanismos que lo más importante de todo no solamente implica una redistribución de las posibilidades de uso del suelo, sino que a través del suelo se pueden financiar obras de infraestructura pública, se pueden financiar nuevas líneas de transporte público masivo, nuevos parques, vivienda social. Entonces, el cambio que ha habido en con la Ley de Desarrollo Urbano
permite utilizar el suelo de una manera más eficiente para beneficio de la población, para beneficio del bien común. Y el tercer punto, desde el que se estructuran, como digo, la política y la ley, es la falta de una oferta suficiente y de calidad de vivienda social. Porque si no hay vivienda social, las personas con menos capacidad están destinadas, obligadas y empujadas a invadir, a construir precariamente en las laderas, a ponerse en riesgo. Entonces, el Estado, por más que haya intentado, no ha logrado por el momento movilizar los fondos para que haya una oferta adecuada de vivienda social. Y eso hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo desde muchos puntos de vista. Hay que aumentar las posibilidades de programas. Ahora hay 3 programas, Techo Propio, Mi Vivienda, no son suficientes. Hay que diversificar. El déficit cualitativo de la calidad de las viviendas es de más de 1 millón de viviendas. Entonces, hay que diversificar porque no estamos atacando eso. Hay que diversificar los créditos. Hay que lograr créditos que lleguen a las personas que tienen un trabajo informal y que no pueden acreditar ante un banco que sus ingresos. Entonces, claro, ¿cómo el 70% acredita que tiene un ingreso? Entonces nunca le va a llegar ningún fondo ni ningún financiamiento. Entonces hay que hacer una serie de cambios y hay que... Ahora, ¿cuál es el rol del Estado? Tú preguntabas. El rol del Estado en este momento es equivocado. Bueno, la ley no está abriendo esa posibilidad porque la Constitución lo impide. Pero, ¿qué pasa? Que el Estado solamente está regulando y financiando vivienda, pero el Estado debería tener la posibilidad de generar patrones de vivienda que la empresa privada, por riesgo o por miedo o por ignorancia o por cualquier otra razón, o porque no se le ocurrió todavía, no lo puede hacer. Entonces el Estado puede generar prototipos, puede generar ensayos, puede generar posibilidades de vivienda, construirlas, y eso puede servir de referencia para la empresa privada, evidenciando que son rentables, que son adecuados, que no tienen riesgo y todo lo demás. Entonces, yo creo que el momento actual es clave por la presencia de la Ley de Desarrollo Urbano y de la política que pueden generar un cambio de 180 grados en el desarrollo de nuestras ciudades. Pero ojo, contra esa ley y esa política tenemos un Congreso que aprueba la prolongación de la regularización de los terrenos ocupados ilegalmente. Entonces, el Estado se pisa los talones a sí mismo, se contradice a sí mismo, y ahí hay también un problema grave, porque no hay un consenso de qué es lo que queremos en temas urbanos. Sí, bueno, la idea esta de que muchas manos en un plato producen un garabato ha estado dispersa en las intervenciones de todos ustedes y vamos a retomarla, pero el arquitecto Ugarte había levantado la mano, quería comentar algo acerca de lo que decía el arquitecto Rodríguez. Sí, brevemente, y disculpo por alterar el orden. Pero... No, esa es la idea que esto se convierta en una conversación relativamente espontánea. Luis Rodríguez, es muy cierto, y yo lo redondearía porque ha quedado planteada la idea y la aterrizaría de la siguiente manera. Yo fui invitado por Japón en el año 92 para estudiar su modelo de desarrollo urbano. Japón, un país feudal, de origen feudal, con ciudades sin servicios, ciudades hacinadas, mediante el programa que llamaron el Kukaku Seiri, que quiere decir en español reajuste de tierras, promovieron la modernización de las ciudades y con la plusvalía que se genera por el cambio de uso del suelo, financiaron todas las obras y de manera que los propietarios, a cambio de su propiedad, valga la redundancia, obtenían 1 o 2 departamentos o casas en un nuevo proyecto urbanístico que tenía edificios, hospitales, colegios, postas, subterráneos, metro, es decir, todos los servicios a partir del financiamiento que produce esta multiplicación del valor del suelo. Entonces, si nosotros, para redondear la idea, si nosotros tomamos la mitad del distrito de Miraflores, por dar un caso, que no es el que más necesita en este momento, ¿no?, y convertimos, le cambiamos a todo su propiedad por otra propiedad y el valor de esa propiedad lo convertimos en edificios y en infraestructura, vamos a financiar la construcción de la vivienda en el Perú. Inclusive, y esto lo quiero subrayar, inclusive para los sectores C, D y E de la sociedad, pero no hay otra forma de financiar la vivienda social si no es con la plusvalía urbana.
Vamos con el arquitecto Bonilla, que hace algún rato que no habla. Introduzcamos este elemento que decía yo había estado presente intermitentemente en las intervenciones de todos ustedes. Parte del problema aparentemente es el hecho de que hay demasiadas autoridades y demasiadas circunscripciones en este problema, valga la redundancia, y que no queda claro quién se tiene que encargar de qué. Esto quizás tenga que ver con el hecho de que el Congreso, el Ejecutivo, el gobierno regional, el gobierno local, las municipalidades, quiero decir, quizás tiene que ver con el hecho de que es un tema políticamente sensible, que puede ser políticamente atractivo, que se puede hacer campaña y hasta demagogia con él, y entonces pues hay codazos para, digamos, disputarse la autoridad sobre la administración del asunto. ¿Eso es así, arquitecto Bonilla? Sí, bueno, en principio en Lima es bastante particular porque el alcalde de Lima es también un presidente regional. Así es, y que es no alcalde ejerce. del Cercado. Sí. O sea, cumple 3 funciones, ¿no? Distintas, ¿no? Entonces, teóricamente, pues estaría muy empoderado, pero sucede que hay muchas cosas que, por ejemplo, la municipalidad no maneja el agua, por decir algo, ¿no? O sea, mal, ¿no? Que es un recurso importante y que se ha tocado en este momento. Pero yo creo que el principal problema es que hay que, con los planes y con todo lo que se dice, es que hay que gestionarlos. Y ahí está el problema, ¿no? Que hay que gestionarlos y hay que financiarlos, ¿no? Porque de nada nos sirve seguir especulando. Planes hay muchos y se han hecho muchos, son todos muy interesantes. Ahorita mismo se está terminando uno y no se ve pues que haya un respaldo político específico, ¿no? La mayor parte de la población desconoce pues que se está haciendo un plan metropolitano, ¿no? Entonces yo espero que la gestión actual termine pues entregando este plan, que los aspirantes a la alcaldía de Lima lo conozcan, lo interioricen, se comprometan a cumplirlo, ¿no? Y que orienten pues las acciones. Porque de verdad lo único que vemos es que más de lo mismo, o sea, alcaldes que llegan a partir de acciones efectistas, ¿no? Hacemos un intercambio por aquí, arreglamos una peatonal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se puede hacer en un plazo limitado, pero no se va pues al fondo, ¿no? Y entonces nosotros cuando planificamos, por ejemplo, el plan actual tiene una visión al 2040, ¿no? Estamos hablando de un proceso de 20 años. Entonces debería haber pues una especie de acuerdo de punto fijo, ¿no? En el cual los candidatos digan, este es el plan y sobre esa base vamos a trabajar y vamos a articular todas las acciones para conseguir que Lima sea una ciudad ideal, ¿no? Y tienen que participar de eso también los 43 alcaldes distritales y los 7 del Callao, ¿no? Porque evidentemente no podemos dejar de pensar de que Lima y el Callao son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Vivienda ha trabajado en los últimos años, el último año, vamos a decir, que han trabajado los planes tanto del Callao como Lima con una cierta articulación. Entonces yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista político, que es donde realmente se tiene que decidir de que de esta se aprueben ambos planes y se articulen y yo invocaría, dado que estamos en un año electoral, de que tengamos una especie de, no sé, de acuerdo de pacto de la Moncloa en urbanismo, algo parecido, no sé, que creo que es importantísimo, ¿no? Sí, bueno, habría que explicar qué es el pacto de la Moncloa. Ya pasaron algunos años desde que eso ocurrió en España. ¿No? Sí, no, sí, yo os digo, para que es un pacto político que se produjo en España cuando pasaron o regresaron, digamos, a la democracia después de Franco. Muy bien, tenemos tiempo para una breve intervención más de cada uno. Les rogaría que no se extiendan del minuto. Comenzamos con la arquitecta Justi. Bueno, nosotros desde el Colegio de Arquitectos invocamos a nuestras autoridades a hacer obras de calidad. Sí. Hay obras que se hacen con los fondos públicos y celebramos, y otras que lamentamos. Por ejemplo, en otros países vecinos como Colombia, toda obra que se hace, por ejemplo, para el espacio público en la ciudad, se hace un concurso público de arquitectura, donde participan los arquitectos y se hace la mejor solución para la ciudad. Lamentablemente hemos visto obras que se han entregado al presupuesto más económico y no tienen ninguna relación ni con el espacio en el que están desarrollándose, ni con el paisaje,
ni con la función, ni con la calidad. Muy bien. Y es una lástima. Entonces, por supuesto, nosotros quisiéramos desde el colegio que se aplique la directiva 001, que se dio en el año 2019 de la OCE, por el cual se evalúan los expedientes por la calidad del proyecto. ¿Sabían ustedes que se entrega una obra por un costo sin saber qué es lo que nos van a entregar y cuál es su diseño? Vamos a darle es un absurdo la que voz. eso suceda en el país. Muy gracias. Bien. Muchas gracias. Arquitecto Ugarte, por favor. Una intervención de cierre de menos de un minuto, si fuera posible. Señalar que el Instituto de Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, que es el cual presido y traigo el saludo para Lima de parte del Instituto, estamos abocados justamente a estudiar todo este tipo de soluciones que pueden contribuir con Lima. Tenemos personas de mucha experiencia, mucha tradición y esperamos contribuir de manera más efectiva al desarrollo de Lima. Gracias. Muy bien. Arquitecto Rodríguez. Sí, dos cosas muy puntuales. La primera es la necesidad de seguir construyendo conocimientos sobre la ciudad y sobre aquello que va a ser beneficioso para ella. Y lo segundo es entender que el Perú es un país dividido, fragmentado, polarizado en el ámbito político, en el ámbito económico, el tema de la informalidad, 70 versus 30%. Eso también se refleja en el urbanismo. O sea, el urbanismo no es una cápsula que está parte de la sociedad y la sociedad está partida en 10 y el urbanismo es unitario, coherente. Eso no puede suceder. Entonces, lo bueno es que los planes urbanos son un espacio de discusión, son un espacio en donde se puede generar un nuevo pacto social. Los planes no pueden hacerse encerrados en un cuarto, 40 expertos, sin que nadie sepa, porque entonces se reproduce esa suerte de trauma divisorio que tiene el país. Entonces, hay que aprovechar los planes urbanos como ese espacio de pacto social. Muy bien. Finalmente, el arquitecto Bonilla, nuevamente. Bueno, pues yo lo único que deseo es de que tengamos un plan y que lo podamos poner en práctica, y seguramente nosotros desde la academia apoyaremos al máximo que esto suceda, porque todos queremos tener una mejor ciudad en la cual vivir, y creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Han sido los arquitectos Luis Rodríguez, Enrique Bonilla de Itola, el arquitecto Álvaro Ugarte y la arquitecta Lourdes Yusti. A los cuatro les agradecemos su participación en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz aniversario para nuestra querida Lima. Felicidades. Muy bien. Y vamos a ir a una pausa y van a regresar ustedes en un momento con Jimmy.